Bueno, si traes su Biblia, acompáñenme a Santiago 2. Vamos a leer Santiago 2 del 14 al 26. Si no leyó su Biblia esta semana, esta mitad de semana, pues le va a tocar leerla ahorita, ¿verdad? La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Santiago 2 del 14 al 26, por favor. Bueno, ¿cuántos lo tienen? Y dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve que uno alegara que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan porque no se pueden arrepentir. Qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya ves, su fe y sus obras, diga conmigo, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, diga conmigo, también la fe sin obras está muerta. Quería comentarle, hace unos 13 años más o menos, en el 2008 más o menos, algo que yo hacía mucho de chico era leer muchos libros. Tenía muchos libros que eran como historietas, otros eran libros de verdad, pero la mayoría eran como historietas, porque a la edad que tenía unos 13 años en ese entonces. A mí me gustaba ver los libros, ver las historias, ver las imágenes que traían los libros, y era algo que me encantaba hacer, ¿verdad? Era parte de mí, y bueno, siempre ha sido parte de mí. Ahorita de grande pues ya leo otros libros más maduros, más sin imágenes, ¿no? Sin tanta ilustración, pero hace años, me acuerdo, hace 13 años atrás o casi 15, tenía un libro de unas ilustraciones, y hay una ilustración que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y quiero mostrársela esta tarde. No sé si tiene la imagen por ahí, Ángel, que la pueda poner. Hay una ilustración que vi y es esta que está aquí. Hay un teatro al fondo que dice Teatro de la Fe y hoy Santiago 2:17, pero el teatro está cerrado, el teatro está como bloqueado, tapado, no sé, nadie puede entrar. Y alguien dice por acá: ¿y por qué murió este gran teatro? Era uno de los más importantes. Y el otro le contesta: murió porque ya no tenía obras. Y esto me hace pensar en cada uno de nosotros como cristianos, que todos nosotros tenemos un teatro en nuestra vida. Todos nosotros tenemos un teatro que tenemos que estar actuando en cada momento. Y no es porque seamos falsos, sino porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Porque muchas personas en la iglesia, muchos cristianos tienen esa ideología de less is more, quiere decir menos es más, pero cuando uno lo traduce quiere decir como que hago menos y eso provoca que yo sea más. Yo hago menos, pero eso provoca que todo lo que yo haga sea mejor. Y no es así. Cuando es en Cristo, cuando tú estás aceptando a Cristo en tu corazón, cuando tú estás caminando en el camino de Dios, debes de caminar en fe, porque dice la Biblia que no seguimos nuestra vista, sino seguimos la fe. No estamos por lo que sentimos, sino estamos por fe. ¿Sí me explico? Y por esa fe precisamente tenemos que actuar en cada momento, tenemos que actuar en nuestra vida. La fe no solo se trata de decir que la tenemos. En este texto de Santiago, la parte que leímos, que también lo menciona en esta imagen, nos dice que cómo es posible que podamos hablar de fe y no actuar. Hay muchas personas que dicen: es que yo tengo mucha fe, pastor, yo sí creo, yo sí esto. Sí, pero la fe necesita acción, la fe necesita moverse, la fe necesita hacer algo también. Hay una frase que tienen las viejitas de hace muchos años que dice: a Dios orando, ¿y con qué? Y con el mazo dando. Y eso es una palabra de sabiduría muy vieja, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque tienen razón, puedes estar pidiéndole a Dios algo, puedes estar caminando en fe, pero también tienes que actuar. No puedes tener una vida de fe si no estás teniendo obras en tu vida. Si en tu vida no estás manifestando esa fe que tienes, y nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Cuándo tienes su fe puesta en Cristo Jesús? Y bueno, y si nuestra fe está ahí, entonces debemos de demostrarle al Señor que tenemos fe en Él, y también en nuestras obras se tienen que manifestar esa fe. Por eso en esta imagen a mí me sorprendió, desde que era chico entendí esa parte de que todos nosotros somos como un teatro, todos nosotros tenemos este mismo teatro que muestra acá, pero puede morir nuestra fe cuando no tenemos obras. ¿Y a qué se refiere eso? A que cada vez en nuestra vida, cada vez que tengamos la oportunidad, debemos llevar nuestra fe a los límites posibles. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada cosa que realicemos, por ejemplo, usted en su vida, no sé, le sale una enfermedad, tiene alguna situación, ese es el momento en que hay que echar a andar la fe. El problema de muchos es que cuando la fe no les funciona, entonces empiezan a recurrir a otras cosas, empiezan a recurrir a la brujería, empiezan a recurrir a la señora divina de la esquina para encontrar quién le robó sus 500 pesos y esa clase de cosas. Y a veces pareciera que no pasa, y a veces decimos, no, aquí en la iglesia no pasa eso, pero como dirían por ahí, hay de todo. Hay personas que pareciera que venían a la iglesia, pareciera que tuvieran fe en Dios, pero también tienen fe en pasarle un huevo a su hijo para que se le quite lo malo. Que para que el mal de ojo, hay que ponerle una pulsera de ámbar, hay que ponerle un listón rojo en el ojo y no sé qué tanta cosa, ¿no? Ahorita que tengo a mi bebé, estos últimos días hay personas mundanas que conocemos que me dicen cosas así. Lo ven muy llorón a mi hija y dicen, pásale un huevo, pásale no sé qué, échale un ámbar. Y yo digo, ¿por qué voy a hacer eso? Si tengo la fe puesta en Cristo Jesús. Si Dios protege a mi hija, ¿por qué voy a estarle pasando un huevo? ¿El huevo qué tiene de importante? Es que todo el mal se queda en el huevo. Sí, claro, ¿no? No, pues si la agitas va a explotar, pero no va a pasar nada más. ¿Sí? Pero no se va a ir lo malo, no, eso no le va a quitar la fiebre al niño. Le va a quitar la fiebre al niño cuando usted tenga fe en que Dios lo puede sanar. Cuando usted tenga fe de que su negocio va a prosperar, ahí se traen una bruja que le echen limpias y todo. Pero ya es usted cristiano, ¿para qué hace eso? Debe de confiar en que Dios va a prosperar su negocio. Debe de confiar en que Dios va a estar ahí. Por eso dice ahí la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque en todas las ocasiones en nuestra vida debemos de llevar nuestra fe hasta los límites posibles. Debemos llevar nuestra fe hasta donde Dios quiere que la llevemos. Hasta donde podamos mostrar a los demás que Dios está con nosotros. Porque hay muchos que tienen su fe erróneamente, pero la tienen. No sé si conocen personas que tienen fe en cosas tontas, pero la tienen. Y muchos cristianos teniendo un Dios de verdad, un Dios real, un Dios que realmente puede abrir el mar rojo, hacer un monte en pedazos, hacer que la presencia de Dios descienda en un lugar, teniendo a ese Dios, no están creyendo en Él. Esa gente está llevando su fe al extremo, ¿sí me explico? Está llevando su fe en lo que ellos creen hasta el extremo. Están en un camino malo, están en un camino errado, en un camino que no deberían de estar. Pero de ahí Dios ha sacado personas que tienen la fe para hacer las cosas diferentes. Hace años mi papá era una de esas personas. Hace años mi papá participó en estas cosas que hacen de las carreras entre Villaflores a Tuxtla y otra clase de carreras así, haciendo esas caminatas largas, esas caminatas que dejaban los pies hinchados, los pies llenos de sangre. Él lo hacía, pero cuando él estaba en ese camino errado, hubo un Dios que lo vio. El Dios Todopoderoso lo vio y dijo, si él hace eso por un ídolo, hace eso por un pedazo de piedra, ¿qué no hará por mí? Y seguramente muchos de ustedes estaban ahí antes, pero Dios te tiene en este lugar precisamente por eso. Porque si antes le tenías fe a un pedazo de piedra, hoy le tienes que tener fe a Dios. Hoy le tienes fe a la presencia de Dios, hoy le tienes fe a lo que Dios va a hacer en tu vida. Y precisamente por eso mi papá ha logrado todo lo que ha logrado hasta ahora. ¿Por qué? Porque esa fe Dios lo movió a un lugar correcto. Pero hay muchas personas que en la iglesia quizás han crecido siendo cristianos, han entrado aquí, Dios los ha alcanzado, pero siguen viviendo con una fe vacía, una fe que no está accionando, una fe que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero si quieren pásenle el huevo, si quieren que vaya la bruja allá de aquel lado, si quieren que hagan tal cosa, o sea, entonces ¿dónde quedó tu fe?
Tu fe podría estar como esa imagen que mostré, una fe ya muerta, una fe que todos los demás dicen, este se supone que es cristiano y no lo demuestra. Tu fe en tus finanzas. Pastor, pero no tengo ahorita, estoy quebrado ahorita, todo lo tenemos mal, todo lo tenemos en nuestra contra. Sí, y yo sé lo que es estar así también. Yo también he sentido cuando ya estás al fin de mes y no tienes. Pero sí también sé que hay un Dios todopoderoso que está conmigo. Y sé que hay un Dios que puede hacer algo en medio de la nada. Precisamente al confiar en Él lo podemos hacer. Pero ¿cómo le demostramos a Dios que tenemos fe en nuestras finanzas? Diezmando. Porque a pesar de que no tienes, eres capaz de dar algo. Eso lo he mencionado un montón de veces, pero en un libro Roberto Kiyosaki en una entrevista también lo dijo. Él dijo, cuando yo veo una persona que no tiene dinero, cuando veo una persona que no tiene algo, es porque algo no está dando. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le demuestras a Dios que tienes fe, que das 10 pesos de diezmo porque ya no tienes más que dar, pero Dios sabe que ese es tu diezmo, entonces Dios te voltea a ver y te prospera porque sabe que tienes fe a través de eso. Pero cuando no lo haces, es que ni mis 10 pesos puedo dar, si es para la coca, si es para la tortilla, y sí es cierto, pero cuando tú das a Dios algo, Él no se queda con nada, Él te lo regresa multiplicado. Dice, este está teniendo fe en medio de la tormenta, este está teniendo fe en medio de su necesidad, está creyendo en mí, y esa es la gente que Dios voltea a ver. El problema de muchos que le siguen robando a Dios, siguen diciendo, no, es que ¿cómo vamos a darle tanto? Si tienen un auditorio grande, son mucha gente, hasta hacen sus cuentas y todo. Es que no lo estás dando a nosotros, se lo estás dando a Él. Y cuando Dios te voltea a ver y dice, esta persona está haciendo lo que tiene que hacer, a pesar de que no lo tiene, está actuando como si lo tuviera. Y esa es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No puedes ver que tienes dinero, puede ser que no veas nada, pero tienes la certeza que vas a tener ese dinero. Tienes certeza que vas a pagar la colegiatura de tus hijos, tienes certeza que vas a pagar la renta de tu casa, tienes la certeza que vas a pagar la mensualidad. Esa certeza es por eso que diezmamos también. Porque la palabra de Dios dice que la única forma de probar a Dios es a través de diezmar. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque ahí le demostramos a Dios que lo amamos, y ahí también Él demuestra su amor para con nosotros. También nos ayuda en nuestra necesidad. También se da cuenta que a pesar de que nosotros necesitemos, lo estamos dando porque estamos creyendo que Él nos lo va a dar a nosotros. Porque eso es recíproco. Por eso cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener fe en medio de la tormenta. Tenemos la necesidad de tener fe cuando los demás no tienen fe. En ese tiempo, cuando pasó la pandemia, el tiempo que estamos viviendo, hay muchos que siguen teniendo miedo. Hace unos días me acuerdo que vi una iglesia, unos amigos de la Ciudad de México, que apenas estaban abriendo su templo, creo que hace un mes. Imagínense, tenían 19 meses sin abrir su templo, casi 20 meses. Y yo dije así, híjole. Y le digo, ¿por qué no habían regresado? Si el gobierno ya les había dado chance en la Ciudad de México. Bueno, está más cerrado todo y lo que quieran, pero ya les habían dado chance, ¿por qué no volvieron? Es que por precaución, es que por no sé qué. Le digo, no, deben de tener fe en Dios. ¿Por qué tardaron tanto en regresar? ¿Por qué tardaron tanto en decir vamos a volver y vamos a creer que Dios nos va a proteger? ¿Por qué tardaron tanto? Porque no están teniendo esa fe. Y la fe que convence al mundo es aquella cuando demostramos que tenemos fe a pesar de los problemas. Cuando tenemos fe a pesar de la pandemia, venimos a buscar a Dios. No nos quedamos en nuestra casa. Es que es tiempo de pandemia, COVID. Es momento de buscar a Dios. Es momento de acercarse a Él. Porque si nosotros estamos en el lugar donde Dios está, entonces ningún virus puede entrar. Ninguna cosa nos va a... Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Y sabes cuáles son? La palabra Hades en griego significa no solo infierno, sino que significa muerte o lugar de muerte o de muertos. Quiere decir que la muerte no puede acercarse a nosotros si el Dios que es la vida está con nosotros.
Si el Dios que es Jesús mismo también, cuando vino aquí en la tierra, Él dijo que Él era el camino, era la verdad y era la vida, ¿por qué no vas a creer que Él es la vida? Hay muchos que siguen creyendo así. No podemos decir que tenemos fe si no estamos actuando en esa fe. Todos los días tenemos la oportunidad de mostrarle a Dios y de mostrarle a la gente también que tenemos fe en Él. Que estamos creyéndole, que estamos diciendo, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo. Yo creo que este día es una oportunidad más para lo que Dios va a hacer conmigo. Y hay que tomar las oportunidades. Todos los días hay que ver qué es lo que Dios nos está mandando en ese día, qué es lo que Dios nos está abriendo la puerta. Hay que meternos y hacer lo que tengamos que hacer. Pero hay muchos que esperan, es que voy a esperar a ver que venga la oportunidad. Algo que le pasa mucho a los muchachos que no se animan a casarse, ni siquiera se animan a hablarle a una muchacha. Hasta para eso necesitan fe y necesitan actuar. Pero yo creo que algún día va a llegar esa idónea, esa princesa. Sí, pero la tenés que buscar, brother, también. ¿Crees que va a caer del cielo? No, eso es aquí abajo, acá en la tierra. Tienes que ver qué onda, dónde está, a ver. Eso tiene que pasar. Hay también hermanas que andan así, siervas, ¿verdad? Que andan buscando. No. Pues déjense encontrar, vístanse bien, báñense. El problema de muchas que ni se dejan encontrar y aparte están sucias. No, límpiense, báñense, actúen como si ese día fuera a encontrarse al galán de su vida. Y seguramente ese hombre va a tener fe para encontrarla a usted. ¿Sí? Que hay hermanas igual que ya están más grandes, no fueron solteras ya de la segunda temporada, voy a decir. Igual están así, esperando, esperar. Sí, pero también muéstrale al Señor que tienes fe, que estás llegando a un lugar para que Él te bendiga. Y el mejor lugar para encontrar pareja es la iglesia. Aunque algunos digan, no, pastor, a la iglesia no venimos por pareja. No venís por pareja, pero si te empareja el Señor, qué bueno. Lo malo que algunos lo van a buscar al antro. Ahí dicen que ir a buscar pareja al antro es como entrar a la selva, porque te encuentras con cada animal. Sí, ahí se encuentran a pura gente loca ahí. Y se acercan y entran y por eso algunos se alejan de Dios porque creen que no van a encontrar pareja. Hace un tiempo había una muchacha que conocíamos de acá, no sé si quién, ¿verdad? Pero conocíamos, vino un tiempo acá a la iglesia, pero como vio que como que no se armó nada por ahí, entonces se alejó de Dios y por ahí se encontró con algún vago por ahí y la embarazaron, ahora tiene un hijo y todo, pero está apartada de Dios. ¿Pero por qué? Porque ahora su vida está yéndose a lo malo, apartándose hacia un lugar que no debería de estar. Se alejan de la voluntad de Dios precisamente porque no tienen fe. Porque eso también depende, la fe que tengas, con qué motivación estás esperando, con qué clase de fe estás esperando. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos nosotros tenemos la oportunidad de tener fe, pero tenemos que demostrar que estamos haciendo las obras, porque una fe sin obras es muerta. Hay personas que incluso la fe a veces se presenta, como dijo aquí hay un claro ejemplo. El apóstol Santiago dijo algo, dice: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, coma bien, ¿verdad? ¿Cómo va a comer bien si no tiene comida? ¿Cómo va a vestirse bien si no tiene ropa? También ahí se ve la acción, porque cuando tú no eres egoísta, cuando tienes fe también de que algo que tenía la doctrina de mi abuela, sin ser cristiana hace muchos años, sin ser cristiana, cada persona que llegaba a su casa no se iba de ahí sin un vaso de agua, sin comer algo, porque decía mi abuela, algún día mis hijos lo van a necesitar también. Y cuando ella decía eso, tenía razón, porque todos nosotros fuimos bendecidos. Mi papá es bendecido, su servidor también. ¿Por qué? Porque hubo una abuela que le creyó a Dios. Al final de sus días fue cristiana, sí, pero desde un principio ella dijo: lo que yo le doy ahorita a estas personas, algún día mis hijos lo van a recibir. Y cada uno de mis tíos, de mis familiares, ha recibido comida sin la necesidad de pedirlo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó en eso.
pero todas las mamás acá, todas las personas tienen la misma oportunidad. Aquí, por ejemplo, aquí el apóstol Santiago dice este ejemplo, dice, ¿cómo puedes decirle a una persona que se vaya, que coma, que le vaya bien, que le vaya chido, si no le estás ayudando, si no le estás dando de comer, si no le das ropa, si no lo abrigas en el tiempo de frío? Hay personas que tienen para dar, pero no lo dan. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en el dinero y no está puesta en Dios. No demuestran la caridad que tienen. A mí me ha pasado un montón de veces cuando vamos con mi esposa, vamos con otras personas en la calle, me ha tocado darle a personas así que van ahí en la calle, y también a veces estoy a punto de comerme una hamburguesa, a punto de comerme una torta, y dejo mi torta o la hamburguesa y le doy a un chamaquito que está por ahí. ¿Por qué? Porque sé que también en algún momento Dios me lo va a regresar a mí. Y de esa manera actúa la fe. Tienes que hacerlo. A nosotros nos gustaría y estamos procurando que este año que viene volver a lanzar otra vez la casa hogar, volver a lanzar otra vez el orfanato para los niños. Pero algo que quiero decirle es que todo eso funciona con la fe de los demás. Todo eso funciona con la caridad que usted tenga con otros. Porque también usted debe de aportar. Algo que me sorprende mucho, una iglesia de Centroamérica muy grande, más grande que acá donde estamos. Ellos cada mes, hay un día al mes, un domingo al mes, que ellos todos llevan 1 kilo de ayuda, todos llevan agua, llevan ropa, llevan cualquier cosa, y entregan esas cosas a un banco de alimentos que la misma iglesia tiene. Y esa iglesia aporta a orfanatos, apoya a otros lugares. Pero ¿sabe con qué lo hace? Con lo que da la gente de la iglesia. Ahora, ¿cuántos de nosotros tendríamos esa misma fe de hacerlo? Decir, yo puedo dar una ropa para un niño, puedo darle 1 kilo de frijol para que le den frijol a esos niños. No sé cuántos de aquí tendrían esa capacidad de hacerlo. De que les digan, ¿sabes qué? Una vez al mes, no digamos diario, una vez al mes, que tuvieras la oportunidad de tomar algo que te ha costado a ti y dárselo a alguien más. Esa es la fe que convence al mundo. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que es mundano y alguien que es cristiano. Algo que hace la diferencia entre tener fe en un pedazo de piedra y tener fe en Dios. Y a pesar de eso, hay personas que tienen fe en los ídolos y saben aportar. Hay gente que a mí me sorprende, personas que saben dar a pesar de que no conozcan a Cristo. Y están teniendo más fe que algunos. Hace unos días vino el pastor, el profeta Marroquín. Él es de allá él es guatemalteco, pero vive aquí en México, en Cuernavaca, y tiene un orfanato para niños. Y dice que ahorita, en pandemia, todo lo que pasó, el único que le ha ayudado ahí en su lugar donde tiene a los niños el orfanato es una farmacia muy famosa aquí en México. Solamente ellos le aportan ropa, comida, todo eso. ¿Por qué? Porque hace falta el accionar de los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que la misma tierra clama por el despertar de los hijos de Dios. Y se refiere a eso, a que en un momento que tengas la oportunidad de dar algo, lo des. Cuando tengas la oportunidad de desafiar tu fe al extremo, decir, lo voy a dar a pesar de que yo mismo no lo tenga, entonces ahí es cuando Dios empieza a actuar en tu vida. Es cuando empiezas a darte cuenta de las bendiciones que Dios te puede dar. Te empiezas a dar cuenta que recibes cosas que no te merecías. Recibes cosas que quizás no las habías buscado, cosas que quizás no te hubieran venido por ningún otro motivo, pero vino por la gracia de Dios, vino porque tú tienes fe en Él. A mí me sorprende cada vez que Dios me da algo, porque digo, eso no me lo merezco, no me merezco que me aplaudan, no me merezco que me den dinero, no me merezco esto, pero cuando yo digo eso, Dios me dice, no te lo mereces, pero es por mi gracia que lo mereces, es por mí que lo estás mereciendo, es porque estás teniendo fe en mí. Hay una canción que ahorita le ponemos mucho a mi niña ahí en YouTube, es de Manuel Bonilla, una canción ahí de niños. Pero esa canción habla sobre un conejo que un tío encuentra por ahí, que en el Petén y no sé qué. Y dice, pero hay una frase que me gustó que dice ahí la niña, ¿es cierto que tú me lo has prestado?, le pregunta a Dios. Y Dios le dice, sí te lo presté porque crees en mí. Ese conejo yo te lo mandé porque tú sí crees en mí y yo te lo estoy prestando a ti, te lo estoy dando a ti. Y hasta de pequeños los niños pueden aprender eso, de que cuando nosotros le somos fiel a Dios, Él es fiel con nosotros. Que cuando nosotros somos dadivosos con Dios,
también Él es dadivoso con nosotros. ¿Y sabe cómo le podemos dar a Dios? Pregúnteme a mí, ¿cómo le podemos dar a Dios algo? Dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor no va a preguntar cuántas cosas teníamos aquí en la tierra, no va a preguntar lo que hacíamos, lo que no hacíamos, bien o mal, o los triunfos que teníamos. Va a decir, ¿qué es lo que hiciste por mí? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, se murió mi papá y tú estuviste ahí. A eso se refiere. Cuando uno quiere darle algo a Dios, se lo tiene que dar a la persona a través de la cual Dios nos va a bendecir. A un huérfano, a un necesitado, al que está en la cárcel, a la iglesia, a esta clase de cosas que van a procurar bendición, van a crear más bendiciones. A eso es a lo que Dios se refiere cuando dice que tienes que darle a Él. Y cada uno de nosotros tiene esa misma oportunidad. Que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos diga, buen siervo y fiel, porque me diste lo que tenías que dar, lo diste cuando lo tenías que dar, hiciste lo que tenías que hacer, tenías la fe que convence al mundo. Eso es lo que yo quiero que Dios me diga a mí. Yo no sé usted si usted quiere escuchar esas palabras de parte de Dios, pero yo sí lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar que Dios me diga, lo diste en el momento que tenías que darlo. El otro día, como dije, con mi esposa entramos a una panadería, nosotros bien contentos comiendo pan. Por eso se preguntan por qué estaba creciendo. Pero el asunto es que la Billy, dicen los gringos, ¿no? Pero entramos a comprar pan, pero mi esposa vio un niño afuera, un chiquitillo así, y entró con nosotros. Yo le dije a mi esposa, ¿por qué no le invitamos un pan? Y lo metimos al niño, le compramos esas como platos que tienen pancitos chiquitos, le dimos unos juguitos y se lo dimos. Le digo, llévatelo a tu casa. Y nos dijo, vivo por acá cerca. Y él vivía a la vuelta ahí a la panadería, pero le dimos porque creo que hasta no tenía suéter y hacía mucho frío y estaba muy, muy mal el niño, ¿no? Y se lo entregamos. Pero después que salió el niño, salimos nosotros, pero ya no lo vimos, no lo hemos vuelto a ver desde entonces. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos pone a prueba también. A veces no sabes a quién se lo estás dando. Dice la Biblia que Dios ha enviado ángeles para mostrarnos, para ayudarnos, para mostrarnos cómo debemos de hacer las cosas. Y a mí me sorprende porque a veces encontramos gente así que nunca más los volvemos a ver. Y a veces te sorprendes, ¿por qué? Porque no sabes si era una persona o si era un ángel de Dios que Dios te envió para demostrarte que debes de mantener tu fe, que debes de estar en acción todo el tiempo debes de accionar, todo el tiempo en tu teatro deben de haber obras. ¿Sí saben cómo funcionan los teatros o no? El teatro es como este lugar, esto podría llamarse un teatro, pero si no hay actividades, si no hay acciones, si no hay obras, si no hay nada aquí, entonces no sería nada más sería un salonzote con sillas. Pero cuando hay acción en este lugar, cuando hay obras, cuando hay música, cuando hay predicación, entonces este lugar está vivo, ¿sí o no? Cuando usted viene a alabar a Dios, entonces este lugar también se despierta, porque incluso cuando yo he entrado aquí cuando no hay nadie y dice, está oscuro, todo frío, ¿verdad? Y así. Obviamente está Dios por acá, yo creo que los ángeles están aquí sentados, diciendo, por allá se sentó la hermana Juanita. Están por acá, no digo que no. Lo que digo es que no se escucha nada, está todo apagado, todo triste, si lo quieren ver de un modo humano, ¿verdad? Porque los ángeles a ver qué bulla harán acá, pero es su bronca de ellos. Ahora el asunto es, yo lo veo de ese modo, pero cuando venimos al aniversario el domingo, está toda la bulla aquí, la gente gritando, las panderistas volando por acá y todo, ¿sí o no? Que nos gusta estar ahí, porque hay vida, porque alguien está danzando, porque alguien está cantando, porque todo eso, y de eso se trata nuestra vida también. Si nuestra vida no tiene obras, entonces es igual que un auditorio sin nadie. Es igual que tuvieras este lugar vacío y triste y solo. No serviría de nada. Pero cuando este lugar sirve para lo que fue creado, entonces ahí es cuando es divertido. Cuando lo que están viviendo está vivo, está despierto. No sé si me explico. Y cada uno de nosotros tiene ese mismo teatro en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cada uno de nosotros depende si lo va a estar accionando, cada cuándo va a haber acción, cada cuándo diciendo, ¿cuándo van a ir a la sierra? Yo voy a ir, tengo que llevar unos dulces que compré, que estaban a buen precio y los voy a llevar a esos niños que están allá.
¿Cuándo vamos a crear algo nuevo? ¿Cuándo se va a crear una construcción? ¿Cuándo vamos a hacer algo diferente? ¿Cuándo vamos a ir a evangelizar a las calles? Cuando tienes esa intención en tu corazón y estás procurando que en tu teatro hayan obras, entonces es una fe viva la que tienes. Pero cuando no, estás diciendo, eso es ir a evangelizar. Yo recuerdo cuando era chico había unos muchachos que venían aquí a la iglesia, pero todos eran esos que se creían raperos y eran medios locos. Y me los encontré en el centro una vez. Nos habíamos reunido algunos jóvenes para evangelizar y yo era nuevo, apenas estaba llegando con los jóvenes, todavía era un chamaquito así entre Jerez y Buenos Aires y llegué, ¿no? Yo bien contento, dije van a llegar varias personas, van a llegar todos los muchachos de la iglesia, pero me di cuenta que había ese grupito de raperos o así medios raros, estaban por ahí. Y yo les fui a reclamar, yo así era más chico, ¿no? Le digo, no, ¿cómo es posible que vengan ustedes acá nada más a rapear, a hacer su bulla aquí y no están llamando a la gente que conozca a Cristo? Y me dijo uno, no, es que con tantita fe se convierten, brother, me dijo. Así, de una. Sí, pero ¿cómo se van a convertir si tú no les hablas? ¿Cómo se van a convertir si tú no actúas? ¿Cómo se van a convertir si tú no haces nada por ellos? ¿Cómo se van a convertir si no ven algo distinto en ti? Si te ven que estás ahí de majadero con los demás raperos, ¿cómo es que esa gente se va a convertir? Porque dice la palabra que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Yo le dije eso a este chavo, lo desafié, pensé que era un chiquitillo ahí y el otro, no, pues que me partan. Y yo le dije eso porque yo entiendo que cuando uno no tiene obras en su vida, entonces nuestra fe está muerta. Pero cuando tienes obras, cuando te estás manifestando, algo que dijo el Señor es que no es por obras la salvación. Las obras son para estar accionándolas, es para demostrar que tenemos fe, no para alcanzar el cielo. Porque no por nuestras obras lo vamos a lograr. Hay gente que piensa que es por sus obras. Es que doné millones de pesos, doné esto y lo otro. Sí, qué bueno que lo hiciste, pero eso no te va a abrir las puertas del cielo, porque eso, o sea, hacer obras y depender de las obras no quiere decir que por eso las puertas del cielo se te van a abrir. Es que Dios voy a llegar al cielo y Dios va a pesar mis obras buenas y las obras malas. Y va a decir, no sé, dio millones para que no se murieran de hambre. Entonces voy a entrar al cielo. No funciona así. Por eso dice la palabra de Dios que la fe necesita tener obras, pero no para alcanzar la salvación, porque ya somos salvos por medio de Cristo. Es para mantenernos activos. Por eso dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo demostramos que tenemos fe? Con las obras. Hay muchos que dicen, sí tengo fe, yo creo que Dios lo va a hacer, Dios me va a ayudar, pero a medio camino se rinden. Cuando Dios les dice, espérate tantito, tienes que esperarte un par de años para lo que Dios va a hacer contigo. No, ya no quiero nada, ya me voy. Y se rinden, se van de la iglesia o se casan con los que no deberían de casarse y terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque no saben esperar el tiempo de Dios, no saben vivir bajo la fe. Que a veces Dios te va a abrir la puerta, pero a veces también te la va a cerrar. Que a veces vas a estar caminando y vas a decir, yo creo que lo voy a lograr, pero no lo vas a lograr porque Dios quiere que fracases a veces. Porque ¿sabes por qué? A veces también debemos de fracasar, porque fracasando aprendemos más. Hay muchos que solo quieren tener éxito, que quiero que me vaya bien, quiero que haga esto y me vaya súper bien. Algo que puse en mi Instagram hace unos días también fue una publicación. Hace unos días perdimos a un familiar muy querido, muy cercano y chiquito, pequeño. Pero le tomé foto a una tumba grande que está ahí en el panteón y subí. Qué trágico es cuando tienes planes, cuando todo lo que quieres hacer, tienes planes en el futuro, tienes cosas que quieres hacer y de la nada llega la tragedia y golpea tu vida. Eso es difícil. Y a mí me sorprendió porque yo puse esto, pero ¿por qué lo puse? Porque a veces todos nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, tener súper éxito, y voy a tener un hijo, y voy a meterlo a tal universidad, y voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero de la nada viene la voluntad de Dios y ¿sí o no? Nos golpea. ¿Por qué? Para demostrarnos que dependemos de Él. Y algo que quiero decir aprovechando la oportunidad es que con Dios no tenemos pérdidas. Con Dios nada es pérdida y todo es ganancia. Todo es ganancia con el Señor.
Porque cuando pierdes ganas, que pareciera que sí nos duele, ¿quién no le va a doler? Pero luego Dios te da a entender el por qué lo está haciendo. A veces te está librando de algo más difícil, a veces te está librando de una situación más complicada, pero cuando estás caminando en fe, aún las tragedias, por eso dice la palabra de Dios que aquellos que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque somos llamados conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito, es conforme al propósito de Dios. Por eso cada vez que hay una tragedia, una situación, que nuestros planes se derrumban, en medio de eso debemos de tener fe en Dios. Debemos de agradecerle a Dios a pesar de que sea difícil para nosotros. ¿Cuántos serían capaces de agradecerle a Dios a pesar de que sea difícil? Decimos amén, pero en el momento creo que es complicado. A veces pensamos que es fácil decir, bueno, sí, amén, gloria a Dios, y lo hacemos y todo. Pero en el momento, cuando pierdes un negocio, cuando pierdes un hijo, cuando pierdes situaciones, ahí es cuando le demuestras a Dios que aún así lo amas. Hace unos años me acuerdo de ver una película que se llama Desafío a los Gigantes, un clásico cristiano, pero hay una parte donde la hermana que quería tener un hijo con su esposo, Dios lo pone a prueba y ella va pues al hospital, va a ver si se puede embarazar o no. Y ya había intentado un montón de veces. Y cuando ella llega al hospital, le dan un diagnóstico de que no puede, ¿no? Pero ella le dijo a Dios, Señor, a pesar de que no pueda tener un hijo, yo aún así sigo creyendo en ti. A pesar de que quizás soy estéril, aún así te sigo amando. Y cuando dijo eso, ya se iba por ahí con su carro. Cuando le alcanzó la doctora y le dijo, es que me confundí de diagnóstico, este es el tuyo. Y el que le llevó decía que sí podía embarazarse. Y eso es cuando le demostramos al Señor la fe. ¿Por qué Santiago menciona aquí a Abraham? Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La vez pasada hablé de la coraza de justicia, no sé si se acuerdan. Pero ahora estoy hablando de la fe. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y saben por qué Dios le contó por justicia? Porque estuvo a punto de matar a su hijo. Tuvo tanta fe en Dios que pudo haber matado a su hijo hasta que un ángel lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios quería ver si realmente Abraham lo amaba tanto como él tanto decía. Y yo creo que eso mismo nos puede pasar a cualquiera. Dios nos puede estar poniendo en situaciones para demostrar que la fe que tenemos en Él es más fuerte que nuestros propios sentimientos. Es más fuerte que nuestros pensamientos, que la fe que tenemos en Él es mayor. Algo que sí me sorprende es que ¿cómo es que podemos estar en este tiempo? En este tiempo a mí me gusta mucho que podamos compartir la palabra de Dios, podamos hablar en los medios y todo eso. Pero hay un momento que quizás vaya a venir en la cual nos empiecen a prohibir hablar de Dios, hablar de temas controversiales, que ya está pasando. Pero yo no sé cuántos tendríamos la fe de que si hubiera una persecución, aún así seguir buscando a Jesús. Así como lo hacían los antiguos cristianos, que los perseguían, los mataban, pero ellos aún así seguían buscando a Jesús, seguían buscando de Dios, seguían escondiéndose debajo de las casas para buscar de Dios. Yo no sé cuándo tendríamos esa misma fe. Yo creo que muchos tal vez saldrían corriendo, muchos dirían, no, ya no, si todos me van a matar, no vale la pena, mejor me voy. Pero cuando le demuestras a Jesús tu fe, le demuestras que estás ahí, entonces te ganas la victoria, te ganas la gloria. Porque algo que dijo el apóstol Pablo, dijo, si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Cuando se refería a eso, se refería a él, a su propia fe, a la fe que él tenía de que si él fallecía, de todos modos Dios iba a estar con él. Y esa es la fe que convence al mundo, la fe de que nadie nos puede detener, porque cuando tú confías en un Dios que todo lo puede, entonces estás en el lugar correcto, estás creyendo, estás teniendo esa fe. Pero yo no sé cuántos de aquí tendríamos la misma fe de enfrentarnos a situaciones así, situaciones en las cuales te digan, si crees en Jesús te matamos, y si no crees en Él pues sigues vivo. No sabemos, ¿verdad?, lo que pueda pasar, pero sí sabemos, los que confiamos en Jesús, que todo nos ayuda bien a los que le amamos. Algo que me sorprendió hace unos años, un amigo que se llama Timmy Ost, él es gringo, mide como de ese tamaño, está bien alto, pero
Él nos contó algo en una reunión que tuvimos en la Ciudad de México, que dice que él estaba, ¿cómo se dice?, traficando Biblias a Corea del Norte. Biblias, o sea, en Corea del Norte no puedes llevar Biblias porque te amarran, te metan a la cárcel, chance te matan de una vez y te queman las Biblias, así son ellos. Pero este amigo dice que en sus mochilas, obviamente ellos como gringos usan unas mochilotas enormes. Dice él que el que estaba dirigiendo el proyecto les dijo: ¿saben qué? Agarren unas Biblias y las meten en su mochila y lo esconden bien debajo de la ropa para que le podamos meter a Corea del Norte. Y lo dejaron ahí en el cuarto lleno de Biblias con sus otros 6 amigos ahí. Dijeron: ¿pero por qué vamos a llevar pocas Biblias? Hay que llevar más. Nada más nos dijeron que 5 por cada uno. O sea, ¿por qué vamos a llevar 5 si nuestra maleta cabe en 20 cada uno o más? Ellos vienen así como sin nada, pero no entendían el peligro que podían tener allá. Entonces, cuando estaban en ese cuarto lleno de Biblias, dice que el misionero pues se salió un rato, y lo que hicieron es que metieron un montón de Biblias en su mochila, un montón de Biblias, más de 20 Biblias cada uno en cada mochila, y eran como 6. Y cuando ellos entraron a Corea del Norte, gracias a Dios no los revisaron, no sé por qué, pero gracias a Dios no los revisaron. Y cuando ellos llegaron al lugar donde iban a estar con los cristianos, dice que los estaba siguiendo la policía y todo, pero se metieron a ese cuarto, y cuando ellos sacaron las Biblias de sus mochilas y empezaron a sacar una Biblia tras otra, dice que el hermano, el de Corea del Norte que estaba ahí, se puso a llorar porque nunca había visto tantas Biblias en un lugar. Esa es la fe que convence al mundo. Que te pueden meter al bote, te pueden encerrar, y aún así sigues creyendo en un Dios todopoderoso. Aún así sigues traficando algo que va a beneficiar a los demás. Y es sorprendente porque a mí me sorprendió todo eso. ¿Cómo es que ellos pudieron meter esas Biblias? Dice que lograron meter un montón de Biblias, y a veces tú te preguntas: ¿y por qué es tan complicado? Hay un pastor de Corea del Norte que hay una historia muy famosa de él, no recuerdo el nombre del pastor porque son de esos que se llaman Jin Jong-un, o no sé cómo, es medio extraño el nombre, asiático. Pero dicen que este pastor asiático, el pastor coreano, los cacharon haciendo culto con otras ovejas y les dijeron: no, si no aceptas el régimen, no abrazas el comunismo y abandonas a Cristo, te vamos a matar. Y él dijo: pues mátenme, ¿verdad? Yo creo en Jesús. Pero de sus ovejas la mitad se fue, la mitad renunció, dijeron: no, nosotros no vamos a morir por esto. Pero otros se quedaron. Y lo que hicieron fue de que los soldados norcoreanos los agarraron y los pusieron en fila así, en fila india, así acostados en el piso, a todos así acostados ahí, y agarraron una máquina de esas máquinas aplanadoras de calles y fueron aplastando a uno por uno hasta que los mataron a todos. Pero lo más sorprendente fue de que mientras ellos los estaban matando, aquellos hermanos empezaron a cantar alabanzas a Dios mientras los estaban aplastando. Esa es la fe que convence al mundo, la que muy pocos quizás podrían tener, pero esta noche Dios quiere ver si tú tienes esa misma fe. Se puede salir de este lugar y le puedes decir al mundo que Cristo vive. Se puede salir de este lugar en un lugar donde quizás no te están persiguiendo, no te están aplastando con una aplanadora, pero estás creyendo que Dios puede hacer algo en la vida de los demás. Esa es la fe que convence al mundo. No la fe de que es que me duele mi cabello, no voy a ir a la iglesia, es que hay mucho frío hoy. Dios no quiere esa gente, a Dios no le sirve para nada esa gente. Le sirve la gente que tiene esa misma fe de esos hermanos coreanos, que le creyeron a Dios a pesar de las circunstancias, que le siguen creyendo a Dios y siguen confiando en Él a pesar de que no lo tengan todo a su favor. Y en esta noche, iglesia, yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero pedirte que le creas a Dios. Yo no sé si estás teniendo obras en tu teatro, si realmente tu teatro está lleno de obras o está lleno de escombros, está lleno de basura, lleno de situaciones que no has dejado en las manos de Dios. Yo no sé si esta noche tú quieres ofrecerle a Dios tu teatro, decirle: Señor, aquí está mi teatro. Si entiendes la metáfora, si entiendes que tu vida también es como un teatro con obras que tienen que beneficiar a los demás, obras que tienen que demostrar que hay un Cristo vivo dentro de ti. Esta noche quiero pedirte que pases adelante y le digas a Dios: Señor, toma mi teatro esta noche. Dile: quiero mostrarle a este mundo que tú estás conmigo.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Y los valientes pueden pasar, pueden decirle al Señor: Señor, quizás no he tenido muchas obras estos días, quizás me ha costado, porque a todos nos cuesta, créanme, no es fácil demostrar nuestra fe, pero puedes decirle esta noche a Jesús: Señor, yo quiero demostrarle a este mundo que tú estás conmigo, quiero demostrar esas obras, así como esos hermanos norcoreanos, como esas personas que no esperan nada de este mundo. Yo quiero ser una de esas personas. Dile al Señor, dile: Señor, quiero que actúes más en mi teatro, quiero que haya obras en mí. Dile: quiero que mi fe tenga tantas obras que nadie me pueda alcanzar, porque estoy confiando en ti. Ven, pasa adelante. Si estás en este lugar y quieres pasar, pasa. Si quieres que ore por ti un momento, puedes pasar. Puedes pedirle al Señor que te llene esta noche. Puedes pedir al Señor que te haga actuar en fe. Señor, queremos tener más fe en ti. Queremos tener más obras en este teatro de nuestro corazón. Queremos tener más obras en nuestra vida, tener tanta fe de que este mundo no pueda detenernos, Señor. Vamos, pídele a Dios ahí donde estás que quieres tener más fe en tu corazón. Si estás allá atrás, alza tus manos, dile al Señor: Señor, esta noche me ofrezco a ti, Padre. Te ofrezco mi teatro para que tú actúes dentro de mí, para que tú te muestres una vez más hacia este mundo. Quiero ser como una carta abierta, dile al Señor. Quiero ser como una carta que le demuestre a este mundo que tú aún existes, que aún eres real, que aún estás haciendo algo en esta generación.